Hola, buenos días. Mi nombre es David García Torín y estoy muy agradecido por esta invitación para participar en este magnífico congreso internacional. Hoy les voy a dar un taller acerca de cefaleas. Les voy a hacer una presentación que estará pregrabada, pero aunque esté pregrabada va a ser emocionante porque ya ven que estoy ahora mismo disfrazado de médico y estoy de guardia, con lo cual en cualquier momento puede sonar el busca o haber alguna urgencia. Y luego tendremos un hueco para, aunque sea de manera remota, platicar y comentar un poco sus impresiones y responder preguntas. Voy a intentar que la parte de explicación dure aproximadamente media hora para que tengamos unos 15 minutos adicionales y podamos comentar todo lo que así deseen. Tienen abajo de la presentación mi correo electrónico personal y quedo a su disposición para lo que necesiten. Estos son mis conflictos de interés en relación al tema de cefaleas. Y he organizado la presentación en una serie de casos clínicos. A partir de cada caso clínico, pues comentaremos una serie de aspectos intentando darle una orientación que sea eminentemente práctica. Entonces, son casos clínicos muy cortitos en los que el mensaje clave tiene que quedar muy claro. Entonces, el primer caso es una paciente de 25 años que suele tener un dolor holocraneal, bilateral, opresivo, que coincide con el periodo menstrual. Cuando tiene estos dolores, si puede, pues sí que le limitan en su actividad y prefiere quedarse en la cama, no tiene ningún dato de alarma y la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable en este caso? Pues el primer caso clínico, el mensaje que es muy importante reforzar es el diagnóstico diferencial entre la migraña y la cefalea de tipo tensión. La migraña es la tercera enfermedad más prevalente del mundo y la cefalea de tipo tensión la segunda. Son enfermedades que a veces son difíciles de distinguir. ¿Por qué? Pues porque cuanto más frecuente es la migraña, más se parece a una cefalea de tipo tensión. Entonces, a la hora de evaluar al paciente siempre debemos de hacer una historia clínica muy sistemática, asegurándonos de que preguntamos todo lo que es importante y hay una serie de elementos que nos van a ayudar a diferenciar entre una y otra. El primer elemento es la topografía del dolor. En la cefalea de tipo tensión suele ser un dolor bilateral, opresivo, como si tuviéramos un peso en la zona anterior de la cabeza, bilateral, mientras que lo característico de la migraña es que el dolor sea hemicraneal y pulsátil. Ahora bien, ¿puede una migraña ser bilateral y puede una migraña tener dolor opresivo? La respuesta es sí. ¿Puede una cefalea tipo tensión ser hemicraneal y ser pulsátil como la migraña? La respuesta es no, nunca. Una cefalea tipo tensión no es pulsátil y no es hemicraneal. Entonces hay que tener cuidado porque a veces la migraña se disfraza de cefalea tipo tensión. Entre el resto de síntomas, la migraña característicamente pues te molesta el mundo. Cuando te da un ataque de migraña sueles tener fotofobia, fonofobia, te molestan los olores, ganas de vomitar, empeora con el movimiento cefálico. Y en la cefalea tipo tensión no aparecerá ninguno de estos síntomas. Puede aparecer o fotofobia o fonofobia ligeras, pero no especialmente intensas, como es el caso de la migraña. Y algo que también es muy importante es que la cefalea tipo tensión no responde a los triptanes, es decir, que si el paciente tiene una cefalea que se toma un sumatriptán y el dolor se quita, eso no será una cefalea tipo tensión. Nos ayuda también esa respuesta al tratamiento a diferenciarlo. Entonces, el mensaje del primer caso es que un buen diagnóstico de nuestro paciente es fundamental. Es muy fácil confundir la migraña con una cefalea tipo tensión, porque a veces la migraña puede ser bilateral, opresiva, puede ser frontal, pero la cefalea tipo tensión no puede ser ni pulsátil, ni hemicraneal, ni mejorar con triptanes, ni tener hipersensibilidad a estímulos. Ahora bien, si tengo en la consulta a un paciente que tiene una cefalea que no me queda claro si es una u otra, no debo de poner en el diagnóstico cefalea mixta, porque eso no existe. Puede tener un paciente las dos enfermedades, pero la cefalea mixta no existe. Pero si tengo duda y no me queda claro qué tiene el paciente, pues pondremos tratamientos que sirvan para las dos, como por ejemplo la amitriptilina. El siguiente caso que vamos a repasar es el caso número 2. Es un paciente de 25 años que tiene migraña y que ha empezado un tratamiento preventivo precisamente con amitriptilina, porque no sabía muy bien lo que tenía y le puse amitriptilina. Y la paciente viene muy descontenta, está muy enfadada
porque cree que no ha mejorado con el tratamiento. Antes de haber empezado el tratamiento, le dolía la cabeza 25 días al mes. Y a los 3 meses, miramos el calendario de días de dolor de cabeza y tiene 6 días de cefalea al mes. Y me dice que lo he hecho muy mal porque no le he curado. ¿Qué le digo? Pues aquí una cosa muy importante es que el primer paso del tratamiento es darle al paciente una adecuada explicación. Cuando hablamos con el paciente y le explicamos que tiene una enfermedad como puede ser la migraña o la cefalea de hipotensión, le tenemos que decir que son enfermedades crónicas, es decir, para casi toda la vida. Son enfermedades que durarán años, que con los años tienden a mejorar. No siempre, pero la mayoría de los pacientes suele mejorar conforme va pasando el tiempo. Son enfermedades que no tienen cura todavía, pero sí que tienen tratamiento. ¿Y qué es lo que podemos conseguir gracias al tratamiento? Pues que quien tiene muchos días de dolor de cabeza tenga menos días y que la persona que tiene estas enfermedades, cuando tenga un dolor de cabeza, si toma la medicación de manera adecuada, pues consigamos que se quite el tratamiento y pueda hacer una vida normal. Entonces, algo que es muy importante es que cuando ponemos un tratamiento, la diferencia entre ser un héroe o ser un villano es la expectativa que tenga el paciente. Entonces, yo puedo ser un héroe si le digo al paciente que vamos a tener menos días de dolor de cabeza y que van a ser menos intensos, pero si no le explico que va a seguir teniendo días de dolor de cabeza, aunque haya mejorado, todavía le quedará algún día con dolor de cabeza, me convierto en un villano. Por eso es muy importante dejar bien claro el mensaje de que el tratamiento preventivo no cura, que lo que hace es ayudar a mejorar al paciente cuando éste está en una mala situación y que vamos a conseguir que le duela menos días, que sea menos intenso, que responda mejor al tratamiento sintomático y que, en definitiva, la enfermedad le discapacite menos y pueda hacer una vida normal. Por eso, a la hora de transmitir mensajes al paciente, siempre es bueno tener una serie de ideas claras sobre qué le debemos decir y qué no. Entonces, es bueno decirle al paciente lo que podemos esperar del tratamiento, como decimos que va a mejorar pero no se le va a quitar. Siempre es bueno decirle que existe la posibilidad de que el paciente tenga algún efecto secundario y cuando hablemos de los efectos secundarios hay que decirle al paciente que normalmente no son peligrosos, no son permanentes y hay que informar al paciente de que si le apareciera algún efecto secundario, deja de tomarse el tratamiento y ese efecto secundario debería de desaparecer. Cada tratamiento tiene un efecto secundario diferente. Y luego, cuando ponemos un tratamiento, hay que administrarlo un tiempo suficiente para ver si mejora y hay que explicarle al paciente que en caso de que funcione lo debe de tomar un tiempo mínimo. Por ejemplo, en una cefalea episódica el tiempo mínimo son 3 meses, a veces 6 meses. En una cefalea crónica, una migraña crónica o una cefalea de hipotensión crónica, el tiempo mínimo suele ser 6 meses, pero a veces se prolonga hasta 9 o 12 meses. Y a los 12 meses, si el paciente ha mejorado, siempre es bueno hacer un intento de retirar el tratamiento, ya que en muchos casos el paciente seguirá estando bien cuando quitemos el tratamiento. Entonces, vamos a hablar ahora de un caso nuevo en el que tenemos que decidir cuál es el mejor tratamiento para este paciente. Viene un paciente, también de 25 años, también tiene migraña desde hace 6 años y dice que tiene unos episodios muy incapacitantes, que a veces tiene que ir a urgencias y abandonar su puesto de trabajo, con lo cual es altamente incapacitante. Cuando tiene ataques suele tomar paracetamol o acetaminofeno, que no sé si en El Salvador ustedes tienen acetaminofén como en Norteamérica, en Estados Unidos, o tienen paracetamol, y el paciente suele esperar unas 3-4 horas a ver si se le pasa el dolor. Y el número de ataques que tiene al mes es de 3 ataques. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el tratamiento que le debo de poner a este paciente? Cuando decidimos si ponemos un tratamiento u otro, tenemos que tener presentes 3 cosas. ¿Cuántos días le duele la cabeza al mes al paciente? ¿Cómo de graves son estos episodios? Y si mejora si el tratamiento sintomático consigue quitarle bien el dolor. Entonces, no hay una cifra mágica a partir de la cual siempre tengamos que poner tratamiento, sino que cuantos más días tenga el de dolor el paciente, más intensos sean los episodios y peor responda al tratamiento, pues más claro estará que necesitará un tratamiento preventivo. Y el tratamiento, en el caso de que no pongamos un tratamiento preventivo, utilizaremos un tratamiento sintomático.
En el tratamiento sintomático de la migraña es muy importante tener presente que vamos a poner un tratamiento u otro, o el paciente debe de tomar un tratamiento u otro en función de lo intensos que sean los ataques. Si los ataques son de intensidad ligera, se podrá manejar probablemente con antiinflamatorios no esteroideos, como por ejemplo ibuprofeno, naproxeno o dexketoprofeno. Pero si el ataque es de intensidad elevada o no ha mejorado con los antiinflamatorios, pues debemos de utilizar triptanes, y en caso de que no estén disponibles los triptanes, ergóticos. Tanto con unos tratamientos como con otros, hay que decirle al paciente que debe de tomar el tratamiento cuanto antes. Los ataques de migraña son como un incendio. Si uno quiere apagar el fuego cuando ya está todo en llamas, va a ser más difícil. Por eso el paciente se tiene que acostumbrar a quitar el dolor al poco de que aparezca, que será más fácil. Y cuando ponemos triptanes, será muy importante tener bien claro que un paciente no responda a un tratamiento con un triptán no quiere decir que no vaya a responder a otros. Es decir, que si fracasa, por ejemplo, sumatriptán, pues podremos probar almotriptán o L-triptán o el que sea, y ese paciente podría responder. Por tanto, eso lo tenemos que tener presente, pero como toda justa acción, pues también tiene como toda buena acción, también tiene su justo castigo, y a veces estos tratamientos pueden tener algún efecto secundario. ¿Qué efectos secundarios pueden tener los antiinflamatorios? Pues sobre todo gástricos, puede producir molestias gástricas, y en personas que tengan enfermedad ulcerosa puede no ser la mejor idea, y en personas que lo tomen muy frecuentemente, pues puede producir problemas renales. Los triptanes hay que tener cuidado en personas que tengan enfermedad vascular, cardiopatía, antecedentes de ictus o una hipertensión de difícil control que requiera 3 o más antihipertensivos, y los ergóticos son los más delicados y hay que evitarlos en personas con cardiopatía, hepatopatía, nefropatía, y pueden producir fibrosis de serosas, así que hay que tener más cuidado. Por eso, en el caso número 3, este paciente que tenía ataques muy intensos, pero solo tenía 3 al mes, tomaba paracetamol y encima lo tomaba muy tarde, pues si la frecuencia de ataques es muy baja, probablemente lo que hay que hacer es mejorar el tratamiento de estos episodios y no sea necesario un tratamiento preventivo. Hay que asegurar que todo paciente con migraña y con otras cefaleas tiene un tratamiento sintomático que sea efectivo, y si no le funciona hay que ofrecerle otro diferente o más potente, ¿de acuerdo? Y a veces podemos combinar los dos. Hay pacientes que requieren un antiinflamatorio en combinación con un triptán porque tienen ataques muy intensos, o incluso a veces es necesario un triptán intranasal o subcutáneo. Si el paciente además tiene náuseas, pues puede ser una buena opción añadir un antiemético como la metoclopramida o como la domperidona, que también tienen un pequeño efecto antimigrañoso. Así que algo también a considerar. Siguiente caso que vamos a repasar es un paciente también de 25 años, también con migraña, que en este caso tiene antecedentes de asma y diabetes mellitus tipo 1. Tiene 19 días de cefalea al mes, que son intensos y que requieren de tomar medicación sintomática con mucha frecuencia y no siempre responden. Este es un paciente que el médico responsable, como es joven, pues decide ponerle tratamiento con propranolol. Y la pregunta aquí es, ¿esto es correcto? Pues hay que tener muy presentes cuáles son los efectos adversos. Entonces, cada tratamiento tiene un efecto secundario diferente y hay que tener cuidado en determinados pacientes que son más propensos a tener ciertos efectos secundarios, y no hay que olvidar que algunos tratamientos están contraindicados en ciertos grupos de pacientes. Los beta bloqueantes pues están contraindicados, como el propranolol, están contraindicados en pacientes con broncopatía, con enfermedad bronquial, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con asma grave. También no son la mejor idea en un diabético tipo 1, ya que pueden enmascarar los síntomas de una hipoglucemia, así que no es la mejor elección. Por eso, a la hora de elegir el medicamento hay que elegir el menos malo. La Sociedad Española de Neurología, en la página web, pues tiene una serie de guías de diagnóstico y de manejo que son gratis. Uno lo pone en Google, guías de la Sociedad Española de Neurología, y tiene pues la de cefaleas, epilepsia, demencia y las demás. Y hay unas que son las guías Start and Stop, que son de neurofarmacología y hablan un poco de cuándo empezar y cuándo quitar un tratamiento y las precauciones que uno debe de tener a la hora de ponerlo. Entonces, el mensaje de este caso es que siempre debemos de individualizar el tratamiento. Ponerle tratamiento a un paciente con cefalea es hacerle un traje a medida, y hay que tener presente las posibles contraindicaciones y la ocupación de ese paciente. Entonces, por ejemplo, una persona muy joven o que necesite utilizar maquinaria pesada,
o que esté muy obeso, pues tendremos una serie de perfiles específicos. Así que a mí me gusta a veces hacer un poco el ejercicio de decir, a ver, ¿qué tratamiento le pondría a este paciente? No sé si tienen activado el chat, pero vayan poniendo un poco lo que opinarían. Yo tengo un paciente que es más bien joven, así, está un poco estresado y demás, pues los betabloqueantes pueden venir muy bien. ¿Por qué? Pues porque los betabloqueantes, para gente que pueda tener ansiedad o incluso que le tiemble la mano, pues puede ser un tratamiento bueno. Recordemos en qué pacientes están contraindicados los betabloqueantes. Pacientes con asma o enfermedad bronquial, pacientes con cardiopatía grave, con bloqueo auriculoventricular, y hay que avisar al paciente de que entre los posibles efectos secundarios pues puede tener cierta sensación de cansancio debido a la hipotensión, fatiga o a veces impotencia sexual. Así que eso no hay que olvidarlo. ¿Qué fármacos nos gusta más utilizar a nosotros? Pues propranolol, nebivolol, que se puede tomar una vez al día. Así que no olvidemos recordar al paciente de los posibles efectos secundarios. Si una paciente así, joven, que necesita hacer grandes proezas y tener una vida sexual muy activa, pues ponerle un tratamiento de estos a lo mejor no es la mejor idea. El paciente con sobrepeso. Pues si tengo un paciente que tiene sobrepeso, ¿cuál es el tratamiento que más me va a apetecer ponerle? En el paciente con sobrepeso, pues sí, este paciente tiene cara de que hay que ponerle topiramato. Topiramato es un medicamento que hay que tener un poquito de cuidado con los efectos secundarios. Los efectos secundarios que puede tener topiramato pues son problemas cognitivos, que no aparecen en todo el mundo, pero cuando aparecen son muy incapacitantes, puede producir ánimo bajo, depresión. Es frecuente que provoque ciertas parestesias, pero esto suele durar unas semanas y se suele quitar y suele provocar pérdida de peso. De hecho, si uno pone en Google topiramato, lo primero que sale es cómo perder peso con topiramato. Y a veces pues tiene mala tolerancia digestiva. Entonces, ¿en quién vamos a considerar el topiramato? Pues es un fármaco que nos va muy bien para gente que pueda tener sobrepeso o epilepsia, también va bien en hipertensión intracraneal idiopática. Hay que tener cuidado en personas que tengan antecedentes de cólicos renales, de nefrolitiasis, porque la puede favorecer, y en personas con glaucoma o patología renal también. Los efectos secundarios, ya hemos dicho que hay que avisar al paciente de posibles problemas de concentración, de depresión, que pueda tener también parestesias o efectos digestivos. Y algo que puede minimizar la probabilidad de que el paciente tenga efectos secundarios es subir la dosis de manera paulatina. Empezamos con 25 miligramos al día y vamos subiendo hasta una dosis mínima de 50 miligramos por la mañana, 50 por la noche, pues si el paciente es muy delgado, 25 por la mañana, 50 por la noche. Si no respondiera al cabo de 4 semanas, se puede subir un poquito más la dosis. Siguiente paciente. Un paciente pues, muy frío, que está como muy estresado también porque quiere invadir el mundo. Pues este paciente que está estresado y que le quita el sueño, su sueño de conquistar el mundo, le puede venir bien la amitriptilina. ¿Cuáles son los problemas de la amitriptilina? La amitriptilina es un fármaco que puede producir somnolencia, por eso lo ponemos siempre por la noche. Muchos pacientes dicen que empiezan a dormir mucho mejor y hay que tener un poquito de cuidado también con que pueda producir sequedad oral. De hecho, a veces lo utilizamos para tratar la sialorrea en algunos pacientes, como en esclerosis lateral amiotrófica. ¿Cuál es el perfil de paciente a quien le vamos a poner amitriptilina? Pues aquellos pacientes que puedan tener también cefalea tipo tensión, pacientes con ansiedad o depresión, pacientes con insomnio, y también es un medicamento, un fármaco que nos va muy bien en otros dolores. Entonces, pacientes que tengan dolor cervical o lumbalgia, pues también puede ser una muy buena opción. Ahora, por ejemplo, en la cefalea post-COVID lo estamos utilizando bastante. ¿En quién hay que tener cuidado con la amitriptilina? Sobre todo a dosis altas, en personas con glaucoma. Puede favorecer la retención aguda de orina en personas con patología prostática. En personas muy mayores puede tener efectos anticolinérgicos y provocar ciertos síntomas de confusión, y hay que tener cuidado también en personas que tengan antecedentes cardiovasculares. Efectos secundarios hemos dicho que puede provocar somnolencia, por eso hay que tomarlo por la noche y avisar al paciente, y nosotros normalmente empezamos poniendo una dosis de 10 miligramos por la noche. Si no hay pastillas de 10 miligramos, media pastilla de 25 miligramos puede ser suficiente, y si el paciente no mejora a las 3-4 semanas, puede subir la dosis a 25 o a veces incluso a 50, aunque muchas veces con dosis bajitas el paciente mejorará. Siguiente paciente. Pues una paciente joven que tiene que utilizar mucho la cabeza porque tiene una ocupación que requiere de un funcionamiento cognitivo muy bueno, con lo cual no quiero ni que esté dormida, ni quiero tampoco que tenga problemas de pensamiento. ¿Qué fármaco puede ser bueno para una paciente joven? Pues una paciente joven, un fármaco que va bastante bien es el candesartán o el lisinopril.
Candesartán y lisinopril son un antagonista a los receptores de angiotensina y un IECA que pueden ir bien, especialmente bien en pacientes con migraña. ¿Qué problema tienen estos fármacos? Que son antihipertensivos, que pueden provocar fatiga o hipotensión. Entonces, en gente joven que pueda tener la tensión baja, en sitios en los que hace mucho calor, en verano, pues hay que tener un poco de cuidado porque pueden no ser bien tolerados. Entonces, ¿qué paciente es el perfecto para ponerle un lisinopril o un candesartán? Pacientes que tengan antecedentes de hipertensión, porque mato dos pájaros de un tiro, como se dice aquí, o pacientes que puedan tener depresión. Hay que tener cuidado en personas que puedan tener una insuficiencia cardíaca muy grave o en pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral y, como decíamos, cuidado con los efectos secundarios de fatiga, de hipotensión, de mareo, hipotensión ortostática. Normalmente solemos empezar con dosis muy bajitas, 2,5 miligramos de lisinopril o 4 miligramos de candesartán. Lo solemos poner por la noche porque si uno se lo toma por la noche y se acuesta, pues no va a tener tanta sensación de mareo o de hipotensión y si no fuera efectivo, vamos subiendo progresivamente la dosis. ¿Y qué pasa con el paciente un poquito más joven? ¿Qué fármaco puede ir bien en los pacientes jóvenes? Pues a los jóvenes nos gusta ponerle flunaricina. La flunaricina es un medicamento que también puede producir que baje el ánimo, puede producir un poquito de somnolencia y lo que más hay que tener cuidado con la flunaricina y con la mirtazapina también es que pueda producir un aumento de peso. Entonces, la flunaricina nos va muy bien en personas jóvenes, en pacientes que puedan tener también migraña vestibular o vértigo asociado a la migraña, pacientes que puedan tener un poquito de insomnio y hay que tener cuidado porque es un fármaco que puede producir un cuadro extrapiramidal si se toma durante mucho tiempo y a altas dosis. Así que en personas mayores un poquito de cuidado, también precaución al utilizarlo en personas cardiópatas. Hemos dicho que uno de los efectos secundarios peores es el aumento de peso. En niños no suele ser un problema, pero hay que vigilarlo también y puede producir que baje el ánimo. Así que precaución. Se toma una vez al día y solemos empezar con dosis bajitas de 2,5 miligramos. Se puede subir luego a 5 miligramos y si no fuera suficiente a 10 miligramos. Y nos queda el paciente, otro paciente joven que está así como muy estresado, está preocupado porque le han fallado los suyos, no le van las cosas como le gustaría, le da muchas vueltas a todo. Pues la gente que está así un poco tal, otro fármaco que va muy bien es la venlafaxina. La venlafaxina es otro fármaco que puede producir astenia, puede producir mareo, puede producir disfunción sexual, así que son efectos que hay que tener cuidado. En el tratamiento con venlafaxina, pues nos va muy bien en personas que puedan tener síntomas concomitantes de depresión o de ansiedad, precaución en personas ancianas, a veces hay que utilizar dosis menores y este es un fármaco que solemos empezar con dosis de 37 miligramos y medio, podemos subir hasta 75. Aquí tienen la posología que solemos recomendar para cada uno de estos fármacos, lo tienen también disponible, como le decía, en la guía Start and Stop, por si lo quieren comentar. Y hay muchas otras opciones que podemos plantear en los pacientes con migraña. Vamos a repasar algunas más de ellas, pero tengan presente que afortunadamente en los pacientes que tienen migraña o otras cefaleas, pues hay varias alternativas. Y como decíamos, un mensaje muy importante sobre los efectos secundarios es decirle al paciente que puede tener efectos secundarios. No siempre, pero son posibles. ¿Qué efectos secundarios se asocian con cada tratamiento? Hay que decir que no son efectos secundarios peligrosos y que si aparecen, si quitar el tratamiento, van a desaparecer. Así que con una buena comunicación con el paciente suele ser bien. Entonces, bueno, pues yo tengo mi paciente que tiene migraña, que le pongo tratamiento preventivo, pero viene y me dice que está embarazada. ¡No! ¿Qué le puedo poner a una paciente embarazada? Pues cuando una paciente está embarazada, si puede ser manejada en una unidad de cefaleas, pues siempre mejor. Hay tratamientos que son seguros durante el embarazo, como los betabloqueantes, el sulfato de magnesio, pero lo que más nos gusta hacer a nosotros son los bloqueos anestésicos. Entonces, cuando vamos a hacer un bloqueo anestésico de nervios occipitales, lo que vamos a hacer es, vamos a localizar el nervio occipital mayor. Para eso vamos a trazar una línea desde el occipucio hasta la apófisis mastoides. Con el dedo pulgar apretaremos y haremos una línea de manera que la paciente nos dirá el punto en el que más le molesta. Lo pueden practicar en casa. Si se aprietan ahí, hay un punto en el que si uno hace buena presión va a notar mucho más dolor. Entonces, se desinfecta un poquito,
y se va a poner la medicación. Solemos utilizar lidocaína, pero también se puede utilizar bupivacaína o mepivacaína. No hace falta que tenga anestésico local, no hace falta que tenga adrenalina. Con poner solo la lidocaína es suficiente. Se mete la aguja un poquito. A mí personalmente me gusta fijar la aguja porque verán que hay que meter mucho volumen de líquido y la aguja es muy finita, con lo cual eso hace que sea muy difícil de poder meterlo. Entonces se fija la aguja y se va haciendo la presión para que pase lentamente. Entonces vamos a ir pasando poquito a poco la medicación y una vez que hayamos terminado se ponen 2,5 centímetros cúbicos en ese lado y repetiremos la operación en el lado contralateral. Normalmente suele ser más o menos a la misma altura. Hay quien redirige la aguja y pone la medicación en distintas direcciones. A mí no me parece necesario, ya que si lo ponemos todo en esa zona se va a formar como un pequeño abón y eso poco a poco se irá repartiendo hacia otras zonas de la cabeza. Así que ya ven que es un tratamiento muy rápido de hacer, muy sencillo. Solo tiene como contraindicación que el paciente tenga antecedentes de fractura craneal y es un tratamiento seguro en el embarazo y que también nos va muy bien para pacientes que tengan otras enfermedades o que tengan comorbilidades, ¿de acuerdo? Así que esto es un tratamiento que deben de aprender a realizar y se puede utilizar en pacientes que lo necesiten. Entonces, esto lo que solemos hacer en las embarazadas. Vamos a hablar ahora de otro caso y es un paciente que tiene 25 años, no tiene antecedentes de interés y tiene migraña muchos días al mes, 25, muy fuerte y que no responde del todo al tratamiento. Le ponemos amitriptilina y se ha borrado aquí en la diapositiva, pero pasa de tener 25 a tener 15 días. ¿Debemos de considerar que ha sido efectivo el tratamiento? Bueno, pues para decidir si un tratamiento ha sido efectivo o no, existen unas guías que nos recomiendan cuáles son las variables principales que debemos de considerar, pero esto es para el mundo ideal de los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos lo que hacen es comparar el tratamiento con el placebo y lo comparan uno frente a otro o lo comparan frente a la situación basal y evalúan cuántos días menos tiene uno de dolor de cabeza o cuántos días de dolor intenso tiene menos o la tasa de respondedores. Entonces, cuando calculamos el número de días de migraña o de cefalea que se reducen, no es una medida muy buena. ¿Por qué? Pues porque cuando analizamos los datos de los distintos estudios, como pueden ver aquí en este metaanálisis, normalmente la reducción en comparación con el placebo suele ser de -2 días, -4, como mucho, -6 días de cefalea al mes. Esto lo pueden ver en los nuevos tratamientos en los anticuerpos monoclonales. Esto es algo delicado porque cuando uno lo piensa fríamente, si yo tengo una paciente que tiene 25 días y vamos a mejorar -2 días, de 25 a 23 no estoy muy contento y estos tratamientos son costosos, así que no sé. Entonces, una medida para evaluar si el tratamiento es efectivo o no es también la tasa de respondedores. La tasa de respondedores lo que hace es comparar el número de días que el paciente tiene al inicio, el número de días que tiene el paciente a los 3 meses de tomar el tratamiento y la tasa de respuesta es la proporción de pacientes que pasa a tener como mínimo la mitad de días que tenía inicialmente. Es decir, una paciente que tenía 25 días de cefalea al mes, pues pasará a tener 12 o 13 días de cefalea al mes. La tasa de respondedores, aquí vemos el efecto del fármaco, pero también hay otros posibles factores en un ensayo clínico, como que el paciente haya mejorado espontáneamente, que el paciente haya tenido un poquito de efecto placebo, así que hay que interpretarlo con cautela. Entre los nuevos tratamientos, los anticuerpos monoclonales, atogepante, toxina botulínica o topiramato, que ese no es muy nuevo, pues vemos que la tasa de respuesta al 50% es variable, suele estar entre el 20% y el 50%. Los primeros estudios de atogepante, que eran en migraña episódica, que esa suele ser un poquito menos grave, la tasa de respuesta era un poquito mayor, pero más o menos son parecidos. Esto quiere decir que 1 de cada 2 pacientes, como mucho, va a mejorar, pero hay pacientes que no responden. Entonces, aquí tenemos un problema. Para medir si un paciente responde o no, se puede hacer de distintas maneras, midiendo cuántos días le duele la cabeza, cuántos días tiene que tomar medicación, cuánto tiene que ir a urgencias, escalas. Y esto, si le decimos al paciente que tiene que hacer un diario muy completo, que tiene que pasarse no sé cuántas escalas, el paciente se estresa, pero no solo el paciente. Cuando luego el paciente viene a la consulta y me trae un montón de papeles, yo digo, me cago en la leche, qué difícil de evaluar que es esto. Entonces, al final, una pregunta que le gusta mucho hacer a un compañero nuestro que se llama el doctor Robert Bevis es preguntarle al paciente, ¿cómo estás? ¿Has mejorado? ¿No has mejorado?
crees que el tratamiento te está haciendo efecto, y es muy importante, como decíamos, explicarle al paciente que lo que vamos a conseguir es que le duela menos días, que sea más flojito, que esté menos incapacitado por la cefalea y que cuando tome tratamiento sintomático responda mejor a este. Entonces, hay que tener más o menos claros cuáles son los beneficios realistas, y el paciente pues va a tener menos días de dolor de cabeza, será menos intenso y el tratamiento le responderá mejor. ¿Y cuándo debemos de pensar que el paciente no ha respondido? Pues cuando no haya bajado ni siquiera un 30%, eso es seguro que no ha respondido, ni siquiera un 30%, que siga siendo de la misma intensidad y que necesite tomar mucha medicación. Por tanto, si el paciente no ha respondido, hay que seguir intentándolo. Y ante el paciente que no tiene buena respuesta, podemos plantear poner otro tratamiento preventivo oral, podemos poner tratamiento con toxina botulínica, podemos poner un tratamiento monoclonal con anticuerpos monoclonales, o podemos combinar distintos tratamientos. Pero una cosa muy importante es que si yo le he puesto al paciente un tratamiento y no mejora, pues lo que debo de hacer es quitarlo. Entonces, el último caso que vamos a repasar, y ya nos vamos acercando al final de la presentación, si tengo un paciente que le pongo un tratamiento y mejora, pero le sienta muy mal, ¿qué debo de hacer? Pues, ¿cuándo me debo yo de plantear cambiar un tratamiento? Pues si el tratamiento no es efectivo, si no ha tenido una buena tolerancia o si está contraindicado, realmente no es que lo tenga que cambiar, sino que no lo tendría que haber puesto. Cuando hablamos del fallo de la tolerancia o que el paciente no le siente bien el tratamiento, hay distintos efectos secundarios y ya hemos dicho que cada fármaco tiene los suyos. Aquí vemos, por ejemplo, a veces los pacientes que les ponemos anticuerpos monoclonales pueden tener reacciones locales, que suelen ser transitorias, suelen durar 1 o 2 días, no suelen ser molestas y no siempre aparecen, es decir, a algún paciente que le ha aparecido alguna vez en sucesivas valoraciones no le aparece. Otros efectos secundarios que pueden aparecer con los tratamientos pues son, como decíamos, con el topiramato, fallos cognitivos o hormigueo, parestesias. En la toxina botulínica podemos tener efectos locales, bien en forma de sangrado o bien en forma de tosis, y otros tratamientos pues, pueden tener somnolencia, estreñimiento, pero, como decíamos, no son efectos secundarios que sean graves. Nos podemos fijar que una manera de ver si los pacientes tienen mucho efecto secundario o no es cuando se hace un ensayo clínico. A veces los pacientes lo toleran tan mal que abandonan el tratamiento. Entonces podemos ver que en los nuevos tratamientos que se emplean contra la migraña, la proporción de pacientes que abandona el estudio porque no tolera bien el tratamiento es muy bajita. Así que eso habla de que son tratamientos bien tolerados. Entonces, mensajes que hay que darle a los pacientes: que los efectos secundarios son posibles, dependen del tratamiento, no suelen ser graves y si aparecieran, ceden cuando suspendemos el tratamiento. Entonces, ya este sí que es el último caso, el paciente imposible. No mejora con nada, todo lo que le pongo le sienta mal, tiene muchos días de dolor de cabeza, no se le quita con el tratamiento sintomático. Pues este es el paciente resistente. Paciente resistente, hay una definición de paciente resistente que ha ido cambiando un poco con el tiempo. Antes, cuando un paciente no respondía a 4 tratamientos, siendo uno de ellos la toxina botulínica, lo llamamos resistente. Ahora que tenemos los anticuerpos monoclonales, cuando el paciente no responde al Botox, pues le ofrecemos tratamiento con anticuerpos. Entonces, si un paciente es resistente al tratamiento, hay que asegurarnos de que ese paciente no tiene una cefalea secundaria. Si tiene algún dato de alarma, habrá que hacer pruebas. ¿Qué pruebas? Dependerán de cuáles sean los datos de alarma. Si no tiene ninguna otra causa o ninguna causa que justifique la cefalea, habrá que plantear poner otros tratamientos preventivos. Hay que seguir intentando mejorar a este paciente y hay que plantear que puede tener comorbilidades que estén dificultando la respuesta al tratamiento. Y siempre es importante manejar y pensar que el paciente es uno solo y tratar bien sus comorbilidades. Entonces, si tenemos un paciente que no responde, hay que intentar replantear el caso y pensar ¿cuál es la situación real? ¿Realmente el paciente está tan mal? ¿He hecho el diagnóstico correcto o le estoy poniendo un tratamiento que no es el que necesita? ¿Y el paciente está cumpliendo bien el tratamiento? ¿Le he puesto el tratamiento que debía, sea toxina, sea monoclonal, o me he equivocado de tratamiento? Por eso, ya para concluir, y ahora pasamos a las preguntas, es muy importante transmitir al paciente los siguientes mensajes: que el beneficio o fracaso va a depender de la expectativa y de la explicación que le demos al paciente. Hay que explicarle al paciente la duración del tratamiento, la duración mínima y la duración máxima, que no son tratamientos para toda la vida y lo que intentan es mejorarle, cuáles son los efectos adversos que pueden pasar y que si aparece algún efecto secundario lo que haremos será
quitar ese tratamiento y ofrecerle otra cosa. Si no funciona el tratamiento o no lo tolera, hay que cambiar, y si el paciente no termina de mejorar, pues algo que se puede hacer es cambiar de tratamiento o valorar una combinación de fármacos. ¿Qué no debemos de hacer en el tratamiento? Pues poner tratamiento sintomático de manera pautada. No debemos de ponerle al paciente que tome paracetamol todos los días. Si un paciente necesita tratamiento con paracetamol todos los días, hay que ponerlo en tratamiento preventivo. No debemos de tirar la toalla antes de tiempo, porque hay pacientes que no responden al primer tratamiento, ni al segundo, ni al tercero, y en el cuarto le cambiamos la vida, y hay que vigilar las contraindicaciones y posibles efectos secundarios. ¿Y qué es muy importante en el manejo del paciente con cefaleas? Hacer un buen diagnóstico, indicar el tratamiento correcto y en el momento adecuado. Hay que sentar bien cuál es la expectativa y explicarle al paciente los posibles efectos secundarios. Así que por mi parte, muchas gracias. Ha sido un placer darles esta plática y quedo a su disposición para lo que puedan necesitar. Muchas gracias.